De regreso a Enfrentados, la vida me da el privilegio de conocer jóvenes de la República Dominicana que en su hacer van construyendo una marca personal. Esa marca personal que comunica su intelecto, que se deja leer, que se deja escuchar, que se deja ver, nosotros vamos apreciándola y dándole seguimiento. Como consultor de imagen pública, cuando encuentro a alguien así, pues me pego a que lo que él hace o lo que él dice me saque el tiempo para leerlo. Eddie Skinner es nuestro invitado. Es uno de esos jóvenes abogados de la República Dominicana que ha estado construyendo una marca personal y le digo con toda sinceridad que lo está haciendo muy bien. Eddie, bienvenido. Muy buenos días, don Mariano Abreu, mi estimado amigo. Doctor Williams. Saludo, Eddie, bienvenido. Le saludo muy amablemente, gracias por la recepción. Para mí es un honor estar aquí porque este es un programa prestigioso. Las personas que han pasado por aquí son de alta opinión pública. Un honor para nosotros que usted esté aquí. Un hombre joven, ¿verdad? Un hombre joven, sí, emprendedor, profesional, Eddie, con un camino interesante. La semana pasada, uno de tus artículos frecuentes se refería a la ética y transparencia en la gobernabilidad. ¿Qué te motiva a escribir sobre ese particular? Fíjate, muchas veces las personas relacionan la ética o el ethos, que es el carácter o la conducta, que moldeado por altos niveles de transparencia y valores que indican la perfección de lo que es la dignidad humana. Y muchos lo relacionan tanto en la administración pública como algo quimero, algo que es meramente filosófico o algo meramente subliminal, por decirlo así. Pero resulta que cuando usted analiza los componentes de los temas éticos y la transparencia, viene a ser que eso tiene un resultado en la administración pública y en lo que los gestores públicos llamamos buen gobierno. ¿Por qué? Porque fíjese usted lo que dice el artículo 8 de la Constitución de la República, y es que para la consecución de un verdadero Estado de Derecho, un Estado democrático, social y de derecho en la República Dominicana, como lo establece la Constitución, busca lo que es el perfeccionamiento de la dignidad humana a través de los mecanismos que confiere el Estado para proveer de los medios a todos los ciudadanos de la República. Ese es el fin por el que se creó un Estado republicano como nuestro país, y esa es la misión del Estado. Ahora bien, eso solo se consigue con altos niveles de transparencia, con funcionarios públicos adheridos a los niveles éticos que exige la ley orgánica de la función pública. ¿Te parece, en ese orden, y escúchame que te voy a interrumpir, que nosotros como país estamos siendo gobernados por funcionarios con un gran nivel de ética? Fíjate, la lucha por la transparencia y por los niveles éticos en la administración pública es una actividad permanentemente inconclusa, así le llamo yo, nunca concluye. Evidentemente, si usted observa los estudios... Es dinámica. Es dinámica. Y si usted observa los estudios y la percepción de la población dominicana, lo que percibe el ciudadano es que la administración pública está dotada de muy bajos niveles de transparencia o de ética en funcionarios y administradores públicos. Pero no hablamos solo de funcionarios del gobierno central, hablamos también de legisladores, diputados, senadores, sí, porque pasa que eso es lo que percibe el ciudadano, Eddie, pero y me perdona, sí, si puede me responde, si no pues puede continuar. Pero ¿tú qué percibes? Lo que percibo es desde el año 2006 en la República Dominicana ha transcurrido una etapa de transformación legal e institucional de lo que es la administración pública, con la ley de función pública, la ley general de presupuesto, la ley de planificación e inversión para el sector público, la ley orgánica de presupuesto,
y una serie de un marco legal que ha venido desde allí transformando lo que es la administración pública. Evidentemente, el esfuerzo que se ha hecho para fortalecer los mecanismos de transparencia con una ley de compra y contrataciones, por ejemplo, con la ley de libre acceso a la información pública, han sido esfuerzos que han mejorado no tan solo la calidad en el servicio en la administración pública, sino a fomentar la ética y la transparencia. Ahora bien, el hecho de que nos encontremos con casos y situaciones que no obedezcan a esta lógica, que siempre van a ocurrir, sí, todos los gobiernos van a ocurrir. No indica que todos los funcionarios o administradores públicos sean corruptos o no tengan los niveles de transparencia que exige la ley. Ahora bien, lo que digo siempre es lo siguiente: la lucha por la ética y la transparencia es una actividad permanentemente inconclusa. Aún falta bastante para fortalecer ese anhelo de transparencia total. Y de en cuanto a percepción, de ahí quiero corroborar contigo. En cuanto a percepción, siempre en este país tenemos aproximadamente, tenemos acá más de 300 funcionarios que dirigen instituciones y tienen direcciones en el gobierno. Pero cuando uno de estos se deja llevar por prácticas de conductas no adecuadas, esto se vuelve un tema, se vuelve viral, se vuelve un tema general. Entonces, por lo regular, siempre la gente tiende a generalizar a todos los gobernantes, a todos los directores o ministros, lo generalizan. Entonces llamarían a esto que es un gobierno no ético, es un gobierno corrupto, llámese el gobierno que sea, que esté de turno, porque la gente tiende como a masificar las ideas o las conductas cuando no son las adecuadas y las que el pueblo está exigiendo. Este es un gobierno que, como tú decías, del año 2006 ha venido haciendo muchos esfuerzos con respecto a lo que tiene que ver la ética del funcionario. Y cuando ves hoy funcionarios que se dejan llevar por la mala práctica, también entonces se hace contundente a veces el castigo y la forma de amonestación del propio gobierno, no en la medida en que la sociedad pues lo pretende y que todos queremos que sea, en esa medida, pero se hace intenso la amonestación y la forma en que el gobierno pues hace que le da un castigo al que sale de esta filosofía de ética que debe ser aplicada en la sociedad. No solamente, como tú decías, en el plano político ni de gobierno, sino que en toda la sociedad. Porque cuando todos nos graduamos en la universidad, estamos llamados nos dan como materia la ética profesional, llámese al médico, al abogado, llámese al contador, porque todos tenemos que administrar personas, dirigir personas. Y la profesión usted la ejerce es con personas, nunca la ejerce para usted mismo. Sí, coincido contigo en todo. Evidentemente la lucha por la transparencia y evidentemente la reducción de los altos niveles o niveles de impunidad que puedan existir es una bandera que todos abrazamos. No quiere decir esto que estemos en una especie de epidemia, como se pronostica comúnmente en cuanto a cuando se mide la percepción, porque como hemos indicado, una cosa es la percepción y otra cosa es lo que realmente estadísticamente se puede demostrar. Pero yo siempre digo que lo que se convierte en percepción muchas veces obedece a una realidad, muchas veces concreta y otras veces subyacente, que incluso los administradores públicos no perciben. O sea que cuando nos digan la palabra percepción, evidentemente no estamos obedeciendo a un dato eminentemente científico, pero hay que aclarar que cuando observamos los mecanismos de percepción, por alguna razón, ciertos ciudadanos perciben una cosa u otra. Pero en definitiva, yo creo que en el tema de ética y transparencia, el buen gobierno obedece, y esto influye también no tan solo a una administración pública eficiente, que es a la que a todos aspiramos, sino también incide en los mecanismos democráticos de la República Dominicana. La democracia no es tan solo elecciones, ir a votar. Ya en julio del año que viene tenemos primarias internas
en los partidos y Los organizaciones partidos, políticas. Un derecho a elegir los cargos de elección popular. Ya en mayo del 2020 tenemos elecciones, pero el mero hecho de votar, de elegir, no concretiza ni perfecciona lo que llamamos democracia. Por eso es que insistimos en temas tan importantes como ética, transparencia, buen gobierno. A tu juicio, ¿cuáles son las principales oportunidades de mejora que tiene el sistema gubernamental en cuanto a transparencia y ética? ¿Cuáles se pueden exhibir? Sí, las principales oportunidades de mejora. Oportunidades de mejora. Bueno, en ese sentido, yo siempre he insistido en la labor de fiscalización y control del Congreso Nacional. Muchas veces nosotros dejamos en manos del gobierno central la responsabilidad de controlar y supervisar y fiscalizar los fondos públicos. Evidentemente, internamente, la Contraloría General de la República tiene los mecanismos internos y la responsabilidad constitucional de controlar y supervigilar todo lo que es el financiamiento público y el crédito público. Ahora bien, yo estimo que en la República Dominicana tenemos que fortalecer los mecanismos de fiscalización y control del Congreso Nacional. En una ocasión también, ya que referiste los artículos que cada jueves escribo en el periódico Hoy, escribí sobre la labor de fiscalización y control del Congreso Nacional, precisamente previo al 27 de febrero del año pasado, donde el presidente de la República iba a rendir cuentas al Congreso. Y dije allí que la labor del diputado, del senador, es observar, fiscalizar y controlar los fondos públicos. Yo creo que esa es una oportunidda de mejora. Fiscalización de fondos públicos. Fiscalización, la labor de fiscalización. Pero tenemos y control. dos instituciones que responden a ese particular función. La Contraloría General de la República, que responde al Poder Ejecutivo, y la Cámara de Cuentas, que responde al Congreso. Entonces, si nosotros tenemos una institución como la Contraloría que puede fiscalizar los fondos de un organismo que no responde, o sea, que ella no responde a él, como es la Contraloría, debería la Contraloría enmarcarse más en tener una auditoría preventiva que se empezó a implementar en años anteriores, donde no era una auditoría post la ejecución de los fondos. O sea, cuando hablamos de auditoría preventiva, se nombraron hace muchos años auditores residentes, de tal forma de que la ejecución de los fondos previamente al libramiento fuera analizada, que tuvieran todos sus componentes, todos sus respaldos, todas sus facturas, cotizaciones, etcétera, etcétera, para entonces, cuando ese libramiento saliera aprobado, se certificara de que fue preauditada. Y eso es parte de la transparencia, eso es parte también de la ética, donde nosotros podemos descansar en que al haber un auditor externo, en este caso del Congreso, supóngase, pues podemos saber de que las erogaciones que se hicieron fueron preauditadas, y eso es importante. Sí, es correcto. Lo que yo añadiría a eso, a esa excelente observación que haces, es que, figúrate, en la Constitución de la República están debidamente establecidas figuras y potestades que se le da al Congreso Nacional. Por ejemplo, la labor de fiscalización y control va más allá de verificar que los fondos públicos estén debidamente administrados. Para todo esto hay consecuencias políticas. Por ejemplo, el Congreso, ya sea la Cámara de Diputados y el Senado, puede interpelar a un ministro o un director que entienda que no está manejando los fondos públicos de manera eficiente. Y sabemos que en teoría política y democrática, el Congreso Nacional, a lo que en otros países llamamos parlamento, es la representación del pueblo. Yo nunca he visto eso aquí. ¿Tú tienes información de que haya ocurrido, de que el Congreso haya llamado a un funcionario público para interpelarlo sobre la ejecución de sus fondos? En la década de los 90, creo que... ¿A quién llamaron? No recuerdo, pero creo que fue voy a buscar el dato. O sea, estamos hablando de hace más de 20 años. Sí. El único precedente que... ¿Qué gobierno?
Fue en la década de los 90, no preciso el dato bien. Eso, lo cual nos dice que hay mucha oportunidad de mejora. Si, Sí, si el Congreso hace más de 20 años no ha llamado a un funcionario público a interpelarlo sobre el uso de los recursos del Estado, habiendo muchos de esos funcionarios que incluso han sido sometidos a la justicia, entonces nosotros tenemos una gran oportunidad de mejora en ese particular. Pero en las democracias parlamentarias, por ejemplo, de Inglaterra, incluso la española, es muy común ver que un ministro, incluso el primer ministro, asista regularmente al Parlamento a informar. Eso no es una sorpresa, y cuando lo hacen no es una sorpresa para decir que el ministro está en una cosa mala o buena. Incluso en el Parlamento británico se estipula que semanalmente el primer ministro acude allí. Lo que pasa es que escuchando un documental recientemente, me di cuenta que la cultura del actual primer ministro parece que no es de mucha frecuencia hacia el Parlamento, pero en esas democracias es muy común ver al primer ministro o a un ministro en una audiencia pública con los representantes o la Cámara del Parlamento. O sea, es una cultura también y una oportunidad de mejora que en la República Dominicana tenemos que fortalecer. Pregunta a Julián Abreu que cómo ve tú la ética y la transparencia en este gobierno. Bueno, el gobierno creó la Dirección de Ética y que la dirige el doctor Lidio Cadet. Correcto. Nosotros no podemos circunscribir el tema de ética y transparencia a una gestión de gobierno específica. ¿Por qué? Porque sería un análisis muy miope observar únicamente este periodo presidencial del presidente Danilo Medina. La ética y la transparencia tenemos que verla como un conglomerado y como una cultura. La cultura de la ética y la transparencia sobrepasa más allá que de los 4 periodos y la pregunta que hace el cibernauta es muy específica, doctor Skinner. Si usted observa... ¿Qué opinión le merece a usted, como un especialista del tema y que está tratando el tema incluso en los medios de comunicación, sobre la ética y transparencia de este gobierno? Si usted observa el accionar de este gobierno en cuanto al sometimiento de funcionarios públicos que han transgredido o fondos públicos, se han sometido a la acción de la justicia, y en el mejor de los casos el presidente Danilo Medina lo que ha hecho es, mediante un decreto, disponer de la facultad que le establece la Constitución de destituirlo. ¿Qué es lo que sí debemos superar en la República Dominicana? La cultura de la impunidad. El hecho de que son numerosos los expedientes por actos de corrupción a los que han sido sometidos personas tanto del gobierno como de otros gobiernos. Ahora bien, la cultura de la impunidad es lo que debemos superar, porque en todo esto trabaja todo un sistema de justicia y un sistema procesal penal que debemos fortalecer en cuanto al tema de la producción de la prueba para sancionar a aquellos que transgreden la ética pública. No, y en este caso, Eddie, hemos visto al presidente Medina, desde que asume el poder, reunir a todo su gabinete, lo hace ocasionalmente, para advertirle en cuanto al manejo de las cosas públicas, y emite a veces sentencias sin ser el juez, pero es el gobierno que tenemos constitucional, y advirtiendo al funcionario de cualquier práctica que no sea la adecuada. Y no solamente hemos visto estos casos como forma de amenaza, sino que cuando un funcionario se ha portado mal, ha caído sobre todo el peso mismo del gobierno y lo pone a disposición de la justicia. Porque a veces esa parte hay que entenderla, que no siempre el gobierno o no tiene que estar necesariamente ligado el gobierno a lo que es la administración de la justicia, como es el caso de la Procuraduría de la República y ya de los jueces. Correcto. Entonces hemos visto en este caso un gobierno que se ha preocupado porque su funcionario
se manejen bien. Hemos visto que ahí, desde que está ahora Lidio Cadet, ¿verdad?, en la dirección de ética. Antes estaba en el propio PLD y con el mismo Danilo Medina, Vincho Castillo. Y Vido Medina también. Y después tuvo ahí Vido Medina. Sin embargo, yo no he visto ningún pronunciamiento, ni vi ningún pronunciamiento de la Comisión de Ética Pública al respecto cuando el presidente de la Cámara de Diputados no presentó su declaración jurada, teniendo más de 2 años sin haberla presentado, e incluso pasándose el tiempo hábil que le da la Constitución al él ser elegido como presidente de la Cámara de Diputados. O sea, ahí hay un fallo. Bueno, evidentemente comprenderás, yo no soy vocero de la no lo entiendo. Estamos conversando sobre el particular. Pero respecto a lo que, sin obviar el tema, lo que debemos es fortalecer la lucha contra la transparencia y la ética. No se justifica de ninguna manera que ningún representante de ningún poder público no preste en su debido momento, sea quien sea, no importa quién sea, la declaración jurada que exige la ley, tanto cuando asume el cargo como cuando sale del cargo. Y qué mal cuando ese funcionario tiene que referirse a sus bienes o a la declaración jurada cuando un periodista le interpela. La realidad es que lo que debe proceder aquí es que ningún periodista interpele a un funcionario público por la presentación de una declaración jurada. ¿Por qué no? ¿Por qué un periodista Porque no le lo puede que procede preguntar? es que usted la presente a tiempo para evitar que bueno, alguien pero si no la presenta a tiempo, un periodista tiene derecho a preguntarle. Claro que preguntarle. sí. Lo que quise decir es, tiene derecho a interpelarlo y de manera frontal, porque la lucha contra la ética y la transparencia es eso. Lo que el funcionario público debe evitar es que le interpele. Que llegue a ese nivel. Porque ¿qué necesidad tiene usted de que un periodista le esté preguntando sobre su declaración jurada? Si usted sabe y conoce que conforme a la Constitución debe presentarla en un tiempo prudente. Entonces lo ideal es que los medios de comunicación no estén preguntando sobre ese asunto, sino que cada funcionario público cumpla con su deber. Cumpla con eso, y aquellos que no lo cumplen, pues entonces deben de estar bajo el foco de la opinión pública, porque la sociedad exige transparencia, y la lucha contra la lucha en favor de la transparencia es una lucha no tan solo del Partido de la Liberación Dominicana, es una lucha de todo ciudadano y es un derecho concedido por la Constitución de la República. Así es. En los últimos años, el gobierno del PLD ha presentado algunos casos de corrupción. Muchos de ellos están judicializados. Está el caso de la OISOE, donde hubo un ingeniero que se dio un tiro en el baño. Está el caso de Corde, incluso donde se asesinó a 2 comunicadores en La Romana, en plena acción, en una discoteca, en San Pedro, en una emisora. Están casos tan sonados que muchos de ellos han traído sangre. Sin embargo, esos casos se mantienen en la justicia. No hemos visto las sentencias finales, y muchos de ellos han ido incluso sacando temas de la palestra pública. Está el caso de la ONSA, donde el director de la ONSA se ha involucrado en un asesinato incluso. ¿Qué opinión te merece esos casos que han manchado la ética del gobierno dominicano? Bueno, añádele a eso el reciente sometimiento de las personas que estuvieron en un fraude inmobiliario de los 3 Brazos. Pero añádele también la reciente confirmación por la Suprema Corte de Justicia, por la Corte de Apelación de Santo Domingo, de una sanción de 8 años al exalcalde de San Francisco de Macorís. Quiere decir que hay ejemplos de sanciones. Para ponerte un ejemplo, por ejemplo, el caso del exalcalde de San Francisco de Macorís, a él se le había reducido la condena. Claro, se le había dado una condena menor y se elevó la condena a 4 años. Y la Corte de Apelación confirmó en su sentencia que son 8 años. Sí. O sea, que hay sanciones concretas. Lo que pasa es que muchas veces las sanciones que logra el Ministerio Público y las que imponen los jueces son pocos visibles a los escándalos que surgen
y el plan mediático que muchas y además veces hay también detrás de toma su tiempo de investigación antes de llegar, por ejemplo, a una sentencia final. Pero porque todavía hay casos que están ahí, sí, que están en investigación, están documentándose la Procuraduría, buscando pruebas para poder sustentar bien la querella o la acusación. yo lo que observo es que ahora hay instrumentado más casos de corrupción porque hay una voluntad de luchar contra la impunidad. Dice José Aquiles Roche, yo quiero que ese joven me diga cuál funcionario de la línea de Danilo Medina está preso, porque ellos dicen que están sometidos funcionarios presos. La pregunta de José Aquiles Pero Roche. lo primero es que la pregunta está condicionada, porque no debemos preguntar de cuál funcionario de Danilo o cuál funcionario del gobierno, debe ser la pregunta. Debe ser la pregunta, pero pero si él escucha lo que dijimos precedentemente. Está preso el de la ONSA, está preso el de la adjudicación inmobiliaria. Hay varios. Están varios de ellos. Prisión preventiva. Están presos también el de la ISOE, todavía hay presos. Todavía está en investigación. Están presos el de INAPA. El de INAPA. No, el de INAPA no está preso, pero está bajo investigación todavía. Pero ese expediente se desestimó. Ese era el expediente donde estaba el director del INAPA, el ingeniero Holguín, y ese expediente se desestimó. Porque estaban acusando de contubernio entre él y una ingeniera, no recuerdo ahora el nombre de la ingeniera, de unas obras que se adjudicaron el mismo día, pero se demostró que esas obras, aunque se adjudicaron el mismo día, los procesos tuvieron meses de investigación y fueron concursos públicos donde ella ganó la que estos casos a veces no se llega en el tiempo que quiere la sociedad a una sentencia definitiva, porque hay que investigar antes. Mira, ese caso se desestima porque eso ya luego se descubre que no hay vínculo, ¿verdad? Tal vez entre lo que hay una cosa que debemos de decir en cuanto a la corrupción y a la lucha en favor de la transparencia. Miren, muchas veces la prisa en la instrumentación, en la sustentación de un caso, no tan solo un caso de corrupción, es mala consejera. ¿Por qué? Porque cuando usted obedece a la presión mediática para instrumentar un caso de corrupción, muchas veces durante el proceso puede cometer atropellos, indelicadezas e inobservar algunos preceptos legales que puedan posteriormente y hacer un expediente mostrenco que sirva para soltar yo creo que ese funcionario. Que muchas veces lo que se ha tenido es prudencia, porque cada vez se ha creado conciencia de que instrumentar un expediente necesita de la expertise de gente especializada y del tiempo prudente que exige la ley para usted apoderar. ¿Y ya no es prudente el tiempo para el expediente de Odebrecht? No, pero ese caso no tiene más de un año y algo que... No, y se está trabajando. ¿Usted cree que un año no es suficiente para...? No, claro que no. Si usted observa la cantidad de imputados que hay ahí... Pero la mayoría de los países que ese mismo caso ha sido judicializado, la mayoría de ellos hay gente presa, incluyendo presidentes de esos países y expresidentes y funcionarios de esos gobiernos. Sí, pero recuerda que recientemente se dictó el auto de apertura. Hay que esperar que se produzcan las pruebas por ante el juez competente y que él entonces dicte la sentencia correspondiente. Llevar esto a la sazón, o como dicen los puertorriqueños, a la cañona, ¿no? A la prisa, no es la mayor, no es claro, un proceso penal debe cumplir con el principio de celeridad. No es que vamos a postergar eso 10 años, 15 años para cuando eso se olvide. Pero evidentemente, usted esperar que en 3 meses se resuelva una situación como esa. No. Pero señor Skinner, eso no tiene 3 meses, tiene casi 2 años. Pongo un ejemplo. Y ya es suficiente tiempo para que la nación dominicana pueda ver cuáles son los culpables de este acto evidentemente de corrupción. Pero eso no confesa por uno de ellos que dijo que se le entregaron 92 millones de pesos de coimas, de dólares de coima a unos lobistas, y esos lobistas tendrán que manifestar en ese juicio oral y contradictorio
cuál fue el lobbying que hicieron por cuál generó eso. Yo quiero explicar un asunto respecto a ese asunto y otros procesos de corrupción que han existido en Latinoamérica. Por ejemplo, Petrobras en Brasil, que recientemente se imputó a la expresidenta Dilma Rousseff y a altos directivos del PT. Detrás de eso también hay lo que se llama la judicialización de la política. Muchas veces la prisa con que se ha llevado incluso expresidentes presos en Latinoamérica obedece a un fenómeno que se está dando en Latinoamérica que llamamos judicialización de la política. Porque si ustedes observan el fenómeno de Brasil, Lula no es presidente hoy porque un juez, el juez Moro, lo metió a la cárcel y impidió que él fuera candidato presidencial. ¿Y quién es hoy el juez Moro? El procurador, el ministro de Justicia de Bolsonaro. Mira, entonces, entendamos esta realidad eso es cierto, para ver que muchas veces la prisa en otros países no ha obedecido necesariamente a un principio de justicia. Eso puede ser cierto. Nosotros estamos esperanzados en que República Dominicana ese y otros expedientes se lleven a su fin término. Esa es y que los expedientes sean robustos y sean fortalecidos para que la pena que debe llevar ese acto de corrupción o lo que fuese encuentre a los corruptos y sean sancionados como es debido según el Código Penal. Nosotros agradecemos, Eddie Skinner, tu presencia en Enfrentados y dejamos este paso abierto para cuando usted quiera volver a compartir con nosotros. Había una pregunta para Eddie ahí, que ya el tiempo se nos fue. Se nos fue el tiempo ya. Sí, ver en Eddie sus pretensiones, cuáles... Política. Política, si tiene algunas aspiraciones, tienes un proyecto en mente. Bueno, mira, es muy temprano aún, aunque en República Dominicana... La copia de Danilo, en marzo hablamos. No, yo no voy a esperar a marzo, en enero hablamos. Eddie, muchas gracias. Señores, nos vemos mañana. Mañana, bueno, igual que hoy, un contenido excelente en Enfrentados. Sus amigos y comunicadores de este espacio estarán con ustedes desde las 7 de la mañana. Por favor, comparta la transmisión y déjenos sus comentarios. Vaya a Instagram y vaya a YouTube y a Twitter y siga Enfrentados TV. Y por ahí estaremos conectados. Gracias. Pase buen día. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.